¿Qué tal compañeros y profesor? En este video veremos los posibles puntos de falla a la hora de armar un patch cord, instalar un jack, ponchar un cable UTP en un patch panel. Iniciamos. Para el armado del patch cord necesitamos el siguiente material. 1. Cable UTP mínimo 1 metro. En el cable UTP existen diferentes tipos de categorías, cada categoría depende del tipo de red que se armará, así también, según la categoría es el ancho de banda y la velocidad de transmisión. Se recomienda que sea de la misma categoría que el que proviene del patch panel, para que este no genere pérdida de ancho de banda. 2. Conectores RJ45 de la misma categoría que el cable UTP. 3. Una navaja o pinzas para pelar cable. 4. Pinzas ponchadoras o también conocidas como pinzas crimpeadoras. 5. Si es posible un probador o tester para cable UTP. Procedimiento: en primera instancia es más recomendable emparejar el cable. Hacemos un corte recto en el primer extremo del cable para que este quede derecho. Después tenemos que sacar 3 centímetros el forro que cubre a los pares de filamentos del cable UTP. Para evitar un punto de error en este paso, es recomendable que la navaja no toque ningún filamento de algún par, ya que esto generaría interferencia y tender a perder ancho de banda. Una vez descubiertos los filamentos, es hora de destrenzar los filamentos y organizarlos según la norma que se vaya a aplicar. Puede ser 568A o 568B. Para esta parte del armado los filamentos deben de estar bien peinados, de tal forma que desde donde salen los filamentos ninguno de ellos se cruce entre otros pares, ya que esto también genera interferencia. Ya con los cables destrenzados y organizados se vuelve a hacer un corte recto a los filamentos, a una distancia de 1.5 centímetros desde la punta. Esto nos ayudará a que a la hora de meterlos en el conector RJ45 estos entren parejos y se logre un ponchado correcto, además de que parte del forro que cubre al resto de los filamentos quede dentro del conector. En el caso de no volverse a cortar, los cables al ser destrenzados tienden a estirarse y alargarse más, por lo que esto quedaría disparejo y no se lograría el ponchado. Teniendo los filamentos ordenados y parejos los introducimos en el conector RJ45 asegurando que cada uno de los filamentos entre perfectamente en cada una de las puntas del conector manteniendo las puntas del conector hacia arriba. Una forma de checar que los filamentos entraron correctamente es mirar la parte frontal del conector y revisar que estos toquen el frente y se vea el punto de cobre. Siendo así procedemos a ponchar el cable. En las pinzas ponchadoras es claro dónde se inserta el conector para que este sea ponchado al presionar fuertemente. Generalmente algunos conectores tienden a hacer un clic señalando que el cable se ha ponchado, pero, en algunos casos no es así por lo que debemos de verificar que las puntas metálicas estén perfectamente ponchadas con el cable UTP. Nos aseguramos de que no se desprenda el cable del conector y que las puntas estén visibles desde el frente del conector y bajo las puntas metálicas. Finalmente para el otro extremo repetimos el procedimiento dependiendo de la disposición de los filamentos y la norma a utilizar en la construcción del cable. Si se contó con el probador o tester, podemos hacer la prueba para cada uno de los extremos. Bien. Ahora vamos a instalar un jack. Evidentemente necesitamos el jack RJ45 y cable UTP de la categoría que se está utilizando en la red. Como primer paso vamos a quitar el forro que cubre los filamentos, se le remueve una cantidad de entre 1.5 a 2 centímetros de tal manera que el resto del forro quede dentro del jack más o menos por la mitad y que el cable salga completo del jack. Esto evitará que se pierda ancho de banda. Y al igual que en el armado del patch cord al remover el forro evitar que la navaja toque algún filamento de algún par. En todo el proceso asegúrese de mantener los cables centrados ya que si quedan sesgados se reduce la velocidad de transmisión de datos. Ahora lo siguiente es destrenzar los pares y acomodarlos según la norma a seguir. Generalmente en los jacks trae incluidos la combinación de colores y procedemos a acomodarlos en las ranuras del jack.
Lo siguiente es proceder a introducir los filamentos a presión en las ranuras de jack y cortar el excedente de filamentos de cobre, por lo cual necesitaremos unas pinzas de impacto. Es muy importante checar el lado de donde se tiene la navaja, ya que de utilizar de manera incorrecta la herramienta puede dañar el cable o el mismo jack. En caso de que al ponchar el cable quede un sobrante de filamento, solo es cuestión de retirarlos tomando uno a uno y moverlo de lado a lado hasta que se desprenda el sobrante. También la técnica correcta para la utilización de esta herramienta es utilizarla de una forma vertical y recta para no dañar las ranuras, ya que de ser dañadas se perderá la velocidad o truncar la transmisión de datos. Por último queda poner las tapas que cubren las ranuras del jack. Ahora en el remate o ponchado de cable UTP en el patch panel se utiliza la misma técnica que al instalar los jacks. Algunos puntos de error suelen ser: dañar la ranura del jack RJ45 o del patch panel por no utilizar correctamente la herramienta. Dañar el patch panel por exceder de fuerza. Quitar bastante revestidura o fierro. El cruce entre filamentos, todos deben ir ordenados ya que el no ser así genera interferencia. Ok, esto sería todo de mi parte. Se despide Edgar Islas Zamudio. Para la clase de redes 1.